Hola a todos, muy buenos días. Tal como lo habíamos planeado, está acordado por cronograma. En la sesión de hoy vamos a hablar del filo apicomplexa. Dentro del filo apicomplexa existen algunos parásitos, unos géneros de parásitos que son muy importantes en el tema de salud pública y también en el tema de salud animal y de fauna silvestre. Bueno, para empezar en materia, hablemos entonces del filo apicomplexa. Dentro del filo apicomplexa tenemos la clase Esporozoacida. Dentro de esta Esporozoacida tenemos el suborden Aemosporina, entre los cuales los más representativos son el género Plasmodium. Cuando hablamos de Plasmodium, hablamos de malaria, ¿cierto? O de paludismo, que al final es lo mismo. Dentro del Plasmodium existen 5 especies que son de importancia para los humanos, que son Plasmodium falciparum, que es el más relevante, el que mayor mortalidad causa principalmente en África. Plasmodium vivax se produce recaídas, por lo que es muy relevante. También tenemos complicaciones por Plasmodium convivax. Plasmodium malaria, que tiene ciertas características de fiebres cuartanas cada 72 horas. Ovale, que es muy similar a Vivax, también generando recaídas. Y finalmente, Plasmodium knowlesi, que es zoonótico, es decir, principalmente hace parte del ciclo de algunos primates no humanos, pero que puede generar brotes en humanos o infecciones en humanos. Existen otros tipos de Plasmodium que generan algunas enfermedades, algunas infecciones zoonóticas, de los cuales la compañera Luisa y Antonia nos mostrarán en el seminario. Pero bueno, ¿por qué es importante eso de la malaria? Si nosotros hacemos esa pequeña analogía, o porque esos pequeños datos relevantes, los animales que mayor cantidad de muertes generan al año son, que mayor cantidad de tasa de mortalidad generan y de morbilidad son los mosquitos. Si hablamos de peligro, pensando en la letalidad de varios animales, los animales que mayor letalidad tienen son los mosquitos. Y como vamos a ver en la parte epidemiológica, la malaria, como muchas otras enfermedades transmitidas por insectos, son estrictamente de zonas tropicales y subtropicales, por tanto están asociados también en altos niveles de pobreza. Y esa es la malaria, una enfermedad transmitida por un mosquito cuyos agente causal son parásitos del género Plasmodium, y que vamos a ver detalle en esa pequeña introducción en este capítulo. Recuerden entonces que de datos importantes, la malaria, como les conté también para Chagas y para Leishmania, es una enfermedad bastante antigua. Hay registros en China, en Egipto, los griegos hablaban de malaria, Macedonia, que es lo que es ahora Irán, la zona donde está el Golfo Pérsico. Y en el Nuevo Mundo, en la época precolombina, no hay la certeza de la existencia de la malaria. Sabemos que, por ejemplo, Falciparum es importado de poblaciones africanas, pero no conocemos en América, pero sí conocemos en muchos lugares del mundo, y de hecho la palabra malaria fue por ahí acuñada por perdón, por Hipócrates, pero ya Linneo, que fue el padre de la taxonomía, o por lo menos de esa parte dicotómica de los nombres científicos, hablaba ya de algunas características que se presentaban en los lugares donde habían asentamientos de agua y que acumulaban, y que hacían que se acumularan algunos compuestos inorgánicos que se acumulaban en el hígado y que generaban ese tipo de enfermedades como la malaria. No había una relación inicial entre la presencia de un mosquito y la transmisión, sino que inicialmente se hablaba como eso, la palabra malaria. Hay alguien que también, algunos historiadores la hablan como mal aire, es decir, la llegada de vientos que podría traer algunos patógenos. Pero sin embargo, la primera persona que empieza a hablar del tema, o de por lo menos encontrar, sí, fue el médico francés Luis Alfonso Laveran en 1880, y encontró la presencia de los parásitos en algunos soldados. Unos soldados en Algeria, recuerde, él era francés y trabajaba allá en África, encontró algunos soldados donde vio en su sangre la presencia de parásitos. Y más adelante, Ronald Ross, en 1897, alumno de Laveran, también pudo incriminar la presencia o el papel que generaban los mosquitos del género Anophelinus, que vamos a ver acá,
en la transmisión. El primer trabajo que se hizo en América para el tratamiento de la malaria es con la quina, la corteza de un árbol llamado quina, donde saca la quinina, que es el principal medicamento. Una de las cosas importantes que como biólogos debemos saber es que muchas de estas enfermedades transmitidas por insectos que tienen una fase aguda tan notable, es que existe en la naturaleza una etnobotánica, es decir, las poblaciones originarias y muchas poblaciones alrededor del mundo han experimentado con diferentes tipos de compuestos vegetales para tratar de encontrar curas a estas enfermedades infecciosas. Y es así por lo que la malaria, con esta relación de observación y el uso de diferentes plantas medicinales, se ha podido encontrar compuestos bioactivos que han servido de base para la producción de los tratamientos que en la actualidad utilizamos. Entonces recuerden, pues, la historia de la malaria en América tiene que ver con la llegada de población cautiveria en la época de esclavitud, pero también tenemos presencia o registros de malaria en muchos lugares del continente. Y esa es la malaria, es usualmente muy asociada a zonas muy rurales, a zonas bastante conservadas, zonas que para nosotros como biólogos que nos gusta hacer trabajos de campo son muy relevantes y a la fecha, ya que todavía no tenemos una vacuna importante y que existen insecticidas que permiten o evitan que las personas se contagien, el toldillo sigue siendo al día de hoy y sobre todo los toldillos impregnados con insecticidas la forma más importante o más eficiente de prevenir la transmisión de la malaria. Los insectos, cuando trabajamos con toldillos impregnados con insecticidas, al llegar acá entran en contacto con piretroides que presentan estas telas y hacen que el insecto haya una mortalidad. Entonces no solamente estamos protegiendo a la población, sino que se está generando un control químico de los insectos que transmiten la malaria, insectos que vamos a ver más adelante. Y bueno, y también hablamos de un poquito de historia, ¿cierto? Ya hemos hablado de que el doctor Carlos Luis Alfonso Laverán fue la persona que descubre los parásitos de la malaria y que Ronald Ross en 1987, otro médico francés, demuestra el papel. La historia de la malaria es muy interesante en la historia de la humanidad. Recuerden que el canal de Panamá, el fracaso de los franceses en el canal de Panamá estuvo ligada a la cantidad de muertos que tuvieron los franceses en el momento en que empezaron a construir la primera fase del canal. Cuando los franceses, que eran los que tuvieron la primera idea o la idea, empezaron con el trabajo de construir el del canal de Panamá, perdón, se encontraron con un clima hostil muy fuerte y con una gran cantidad de casos de malaria que hizo que ellos cancelaran esa mega obra, que después retomaron los gringos y que ya ustedes al final conocen. Entonces el agente etiológico ya lo saben, recuerden, Plasmodium, los más importantes son Vivas y Falciparum, siendo Falciparum el más importante, y tenemos malaria, que es muy parecida a Vivas o Vale, y Noulesi, que es de origen zoonótico. Listo. Eso sí es muy importante acá, y es el ciclo de vida de los parásitos. Y vemos no solamente humanos, también vemos que en algunos de ellos tenemos la presencia de algunos primates. De manera general, el ciclo de vida comienza cuando una hembra, ojo, a diferencia de los triatominos, en los anofelinos las hembras son las que pican, en los triatominos, que son vectores de la enfermedad de Chagas, pican tanto machos como hembras y demás estadios, pero en los anofelinos el vector son los hembras del género Anopheles. Una hembra del género Anopheles toma unos gametocitos, los cuales, machos y hembras, los cuales hacen reproducción sexual. Recuerden que este ciclo que sucede dentro del mosquito se llama ciclo esporogónico, y el ciclo esporogónico tiene el tema de que gametos se unen para formar un cigote. El cigote se diferencia en ocinete, que es una estructura alargada, y el ocinete posteriormente se transforma en ocisis, que se rompe, y este ociste migra a las diferentes partes o diferentes lugares del mosquito, incluyendo las glándulas salivales. De esta manera, el mosquito hembra, cuando tiene los parásitos en las glándulas salivales, vuelve y pica a un humano, y de esta manera al humano inocula esporozoitos. Esa inyección de esporozoitos, los esporozoitos migran al hígado, empezando la fase extra eritrocítica, ¿cierto?
la parte extraeritrocítica del ciclo. Estos esporozoitos migran a las células hepáticas, donde se transforman, donde las invaden y se transforman en esquizontes. Posteriormente, después de varios procesos de maduración y de replicación, los esquizontes lisan las células y se generan merozoitos. Los merozoitos son la parte infectiva de los glóbulos rojos, lo que muchas veces vamos a encontrar en sangre. Los merozoitos invaden los glóbulos rojos y se transforman en algo que se llama trofozoitos, que al principio los llamamos inmaduro cuando tiene estos anillos. Se pueden observar dentro de las células con forma de anillos y que pueden ir madurando, generando diferentes cambios en las coloraciones, donde se puede observar la cromatina de color rojo y el citoplasma de un color rosado. De tal manera que se puede ir madurando, se maduran y se transforma el trofozoito maduro en trofozoito maduro, y este posterior a esquizonte ya no hepático, sino un esquizonte en los glóbulos rojos, el cual sigue su transformación hasta merozoitos. Estos merozoitos, cuando salen del glóbulo rojo, el cual lisa, pueden ir a infectar otros glóbulos rojos y seguir el ciclo de transmisión. Sabemos que algunos de esos trofozoitos inmaduros, por situaciones relacionadas con algo de la genética de los parásitos, se diferencian a gametocitos, y esos gametocitos, machos y hembras, son los que toman nuevamente la hembra del insecto anofelino para para poder seguir el ciclo. Entonces, como ven acá, de manera general, el humano es el principal hospedero o reservorio, si lo podemos ver así, durante su fase aguda de la malaria, de los parásitos de la malaria. Y es una cosa bien difícil de controlar, porque por ejemplo, en algunos estudios que nosotros hemos realizado en comunidades indígenas del Orinoco, en el departamento del Bichada, encontramos pacientes con malaria submicroscópica, es decir, pacientes que tienen parásitos en baja cantidad que muchas veces no son detectables al microscopio, sino a pruebas moleculares, o pacientes que han tenido tantos eventos de infección que desarrollan anticuerpos y desarrollan una malaria asintomática. Eso es un gran problema para los programas de control, porque si usted tiene un humano que no muestra síntomas, que no le da tratamiento, y entonces no le da tratamiento, va a tener parasitemia suficiente siempre que permita a los insectos infectarse y generar el ciclo de transmisión. Por eso la malaria es tan difícil de controlar, aunque hay países del Caribe, Cuba, muchas islas del Caribe han eliminado, erradicado por completo la malaria. Entendiendo el ciclo de transmisión entonces como un ciclo esporogónico que sucede en el insecto donde hay reproducción sexual, y un ciclo dentro del mamífero, como tenemos que acá sucede la reproducción sexual, hablamos es que el mosquito es el hospedero definitivo, mientras que donde sucede la reproducción sexual, el humano sería entonces el hospedero intermediario. Vemos que entonces tenemos en el humano un ciclo extraeritrocítico, un ciclo eritrocítico y una parte que sucede en el hígado. Ok. Y entonces aquí simplemente les ilustro un poco los diferentes estadios que tienen el parásito, los plasmodium. Entran esporozoitos, recuerden, se transforman en esquizonte. Posteriormente los esquizontes salen y se forman merozoitos. Los merozoitos invaden glóbulos rojos, poniéndose inicialmente inmaduros con anillos, y empiezan a madurar hasta convertirse nuevamente en esquizontes. Estos esquizontes salen nuevamente, se lisa el glóbulo rojo para salir nuevamente merozoitos. De esa manera continuamos con el ciclo de transmisión. Y ese es el famoso Plasmodium falciparum, que es la especie más peligrosa, la que mayor mortalidad genera. Eso es un trofozoito pequeño en anillo, miren, inmaduro, ¿cierto? En B tenemos un multiparasitismo de trofozoitos, en algunos con dos cromatidas. Aquí tenemos una infección por varios trofozoitos periféricos. Miren que acá arriba donde encontramos toda la parte de la cromatina. En F tenemos trofocitos más delgados, y esto está en estas diferentes formas de transmisión. Una de las más de forma del parásito, una de las más importantes es esta,
los esquizontes presentes en los capilares, que es muy difícil verlos en Plasmodium, falciparum, porque en falciparum ellos usualmente generan microcoágulos, microinterrupciones, pero en algunas ocasiones se pueden ver y son las diferentes formas que se pueden ver. Al final se pueden ver gametocitos, que ya es la forma infectante para los insectos. Esto lo pueden ver en el libro de Botero y Restrepo que les compartí ayer, y de igual manera tenemos en el tema de Plasmodium vivax, donde pueden ver también pues lo que llamamos el pigmento malárico, trofosoditos en anillos, trofosoditos en anillos y granulaciones en B, ¿sí? Trofosoditos en crecimiento y granulaciones en C. Son diferentes tipos de estos parásitos. Pretendo llevarles en el laboratorio, donde vamos a mirar parásitos desde extendidos que vamos a hacer de cultivo. Tenemos cultivos. Estos cultivos se extienden, se hacen placas, y eso es lo que vamos a ver para tratar de identificar las diferentes formas. Y acá tenemos también las mismas diapositivas, ya un poco más ilustradas, como se ven las diapositivas, o cómo se ven las imágenes ya un poco más coloridas de los diferentes estadios, trofosoditos, por ejemplo, inmaduros, de Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Entonces recuerden que en los mosquitos, que el vector son las hembras del género Anopheles, se desarrolla el ciclo esporogónico con la reproducción sexual, en donde se producen los esporozoitos que pasan a la picadura en el ser humano, y en las personas infectadas se efectúa el ciclo esquizogónico, que se inicia con la invasión de los esporozoitos al hígado y continúan con la invasión de los eritrocitos, en donde se reproducen asexualmente. Miren que la reproducción asexual son los eritrocitos. Hay ese tipo de reproducción asexual, y son los responsables de la hemólisis, que es de las cosas más importantes de por qué la malaria genera tanto daño. Esa cantidad de hemólisis y la cantidad o los grandes niveles de anemia que causa. Y cuando hablamos de la afinidad de las diferentes especies de Plasmodium, vemos que Plasmodium falciparum usualmente infecta eritrocitos de todas las edades, jóvenes, maduros y ya envejecidos, con tal que no diferencia, no perdona nada, por tanto el daño es mucho más severo, mientras Vivax solamente infecta principalmente eritrocitos jóvenes, y Plasmodium malaria ataca eritrocitos principalmente maduros, que son como los más comunes de encontrar. En Colombia tenemos circulación de Plasmodium falciparum, vivax y también malaria. Hemos encontrado que en Antioquia, en la zona del Bagre, en Urabá, tenemos circulación de falciparum y de vivax. Una cosa muy interesante es que uno lo que ve es que la circulación se ve alternada durante mucho tiempo. Se ve que las infecciones son por Plasmodium falciparum, pero en otros momentos ya es viva el que está con mayor protagonismo, y ojo, puede haber transmisión mixta. Hay pacientes que se pueden infectar con las especies, y lo cual es muy importante este diagnóstico para el tratamiento administrado. Y bueno, cuando hablamos un poquito de la patología, pues yo sé que la idea acá no es que no somos médicos ni vamos a ser médicos, pero hablar un poquito de por qué es tan importante, por qué la malaria causa tanto daño, si lo vemos así, y tiene que ver con esto. Una de las situaciones que sucede, y sobre todo en falciparum, es la citoadherencia. Los parásitos son capaces de pegarse a ciertos tejidos generando coágulos, y esa generación de coágulos hace que quizás el transporte de oxígeno se vea disminuido, no puede llegar hasta allá el oxígeno, al igual que la cantidad de hemólisis que pueda suceder. Hay una pérdida, el eritrocito literalmente pierde su elasticidad, con lo cual ese cambio morfológico, ese cambio en la elasticidad va a afectar su principal eh, función, que es el transporte de gases, ¿cierto? Se vuelven un poco más frágiles. Hay liberación de toxinas y de antígenos que no solamente van a afectar los glóbulos rojos infectados, sino también los glóbulos rojos no infectados, y todo eso va a generar una disminución en el oxígeno. Adicionalmente, esos pequeños coágulos o que se generan cuando hay esa citoadherencia puede generar bloqueo capilar, la hemólisis. Cuando hablamos de bloqueo capilar, me refiero a que la conducción o la llegada de oxígeno, la irrigación de oxígeno no es posible, sobre todo en algunos órganos o en algunos lugares, unos vasos pequeños donde no es posible que llegue todos esos glóbulos rojos oxigenados. La hemólisis es quizás de
las consecuencias más fuertes de la infección con malaria, porque significa la ruptura de muchos glóbulos rojos, al igual que vasodilatación que sucede en algunas, sobre todo en malaria cerebral, que es lo que tiene que ver con Plasmodium falciparum y que puede desencadenar en algunas hemorragias, defectos en en la cascada de coagulación y un aumento en la permeabilidad vascular, lo cual genera ciertas enfermedades, ciertos malestares a las personas que se encuentran infectadas. Si vamos a hablar de diferentes órganos, el hígado, el vaso y el cerebro, sobre todo el hígado, va a generar un daño progresivo en el vaso en la parte crónica de la malaria puede generar una esplenomegalia, es decir, un vaso que crece y que llega a pesar más de 500 gramos con mucha inflamación. Algunas especies como Plasmodium falciparum pueden generar microtrombosis en algo que se llama malaria cerebral. Hay una daño también en los riñones y en pulmones. Como pueden ver, eso es lo que llaman los médicos multiorgánico, multisistémico. El impacto que puede generar esos parásitos se ve reflejado en diferentes órganos, por tanto, ya podemos entender un poco si tenemos una afectación en los diferentes órganos, tenemos mayor probabilidad de generar una falla sistémica que lleve al paciente a la muerte. Y eso es un resumen, el parásito invade los eritrocitos y eso genera deformidad, adhesividad aumenta, el transporte de oxígeno disminuye, eso se imagina, la disminución del transporte de oxígeno por todo el cerebro va a generar un gran problema, la fragilidad de los glóbulos rojos se ve dañados, hay producción de toxinas y antígenos que generan vasodilatación, esa adhesividad aumenta la adhesividad, hace que haya bloqueos capilares, daños hepáticos, anoxia que es bajo oxígeno, vasodilatación, etcétera, y todo ese tipo de complicaciones pueden llevar a una persona a la muerte, sobre todo dependiendo de su sistema inmunológico, dependiendo también si es un niño, si es una persona inmunosuprimida, etcétera, etcétera, porque todos estos daños van a ser mucho más fuertes si tenemos una alta parasitemia. Más o menos las manifestaciones clínicas cuando hablamos de Plasmodium falciparum entre 7, algunos autores hablan de 7 a 14 días, como el periodo de incubación va a depender de la inoculación. En vivas de 5 a 15 días, al igual que en ovales, y en malaria va a demorar un poco más. En malaria, cuando hablamos de manifestaciones clínicas, la dividimos en malaria aguda, malaria crónica y malaria del embarazo. Antes de la fase aguda, siempre hay un periodo como de preparación, un periodo en el cual se generan ciertos malestares que vamos a ver enseguida. Cuando hablamos de malaria aguda, básicamente se tienen que distinguir tres momentos acá. Un momento previo, cuando hay escalofrío, las personas sienten frío, no, es un evento que dura más o menos 15 minutos, con un escalofrío. Cuando usted palpa a una persona lo siente completamente frío, cianótico y las personas tiemblan, tratan de tiritar generando energía. Posterior a eso y de una manera brusca empieza una parte febril donde el paciente genera fiebre hasta 41.5 grados centígrados y ese periodo febril se da por picos, usualmente en ciertos momentos del día. Pasado el periodo febril ya las personas generan una sudoración, deshidratación, un malestar, dolor de cabeza, muchas veces pasado el periodo febril eso se puede recuperar y las personas no es tan duro por decir algo esa parte de sudoración y las personas pueden empezar a hacer trabajos hasta que se generan otra de los picos febriles. Ese tipo de fiebres que se presentan recurrentemente en unas horas del día, etcétera, también está muy asociada con la salida de parásitos. Les decía yo que los parásitos salen de las células. Recuerden el ciclo de vida y con el ciclo de vida podemos mirar que cuando los parásitos están en forma eh, disponibles en el, en el sistema sanguíneo, pueden estar gametocitos principalmente, es la forma más eficiente para que una hembra de Anopheles tome, ¿cierto? Tome esos parásitos y continúe el ciclo. Pero entonces también tenemos la forma más grave, que es la infección, la muerte por malaria en el mundo es más fuerte cuando es por falciparum. ¿Y por qué falciparum tiene toda esa adhesión a la adhesión vascular mucho más fuerte, generando hiperparasitemia? O sea, hay muchas veces que uno encuentra o ve en campo pacientes que le decían a uno anteriormente, tiene 3 cruces de malaria. Hablamos de 3 cruces de malaria cuando tenían más 500.000 parásitos por milímetro, por mililitro, lo cual hace
que entendamos que hay una brutal carga parasitaria. El Plasmodium falciparum, a diferencia del vivax, tiene tendencia para la migración cerebral, generando complicaciones o malaria cerebral que va a generar a la muerte. Anemia, ictericia, porque hay daño en el hígado. Anemia porque hay alta rompimiento de glóbulos rojos, lo que genera desequilibrio electrolítico y fallas renales, hipertermia, las fiebres, colapsos respiratorios que llevan usualmente a la muerte. Y de hecho, cuando hay malaria en el embarazo y por falciparum, todo ese tipo de bloqueos que puede generar Plasmodium falciparum evita que sea una nutrición adecuada del feto, generalmente provocando abortos. Malaria crónica hay que diferenciar. Una cosa son las recaídas en especies como Vivax, que el parásito entra al hígado generándose una fase que se llama hipnocitos y que al tiempo pues puede reactivarse o puede también haber una recrudescencia, que es aquel tipo de situaciones donde no se da una toma eficiente el medicamento y el paciente después de 4 o 5 semanas por no haberse tomado todo el tratamiento porque hay porque hay fallas terapéuticas, es decir, el medicamento no es que haya resistencia, pero sí fallo el medicamento porque algunas condiciones genéticas del parásito hacen que la parasitemia aumente y aparezca nuevamente la malaria aguda, pero no tiene que ver con reinfecciones, sino ya puede ser recrudescencia, si hubo fallas terapéuticas, o recaídas si los hipnozoitos salen del hígado generando esa situación. Durante el embarazo, el tema de la malaria se vuelve un poco difícil, sobre todo en áreas de baja de transmisión, porque generan abortos espontáneos. Tienen que ver directamente con una baja inmunidad adquirida y eso sobre todo muy, muy fuerte en aquellas mujeres primíparas. Es decir, mujeres en el primer embarazo. La infección se vuelve clínica, la enfermedad se vuelve severa tanto con riesgo materno como con riesgo fetal, desencadenando principalmente abortos espontáneos. En los lugares donde hay transmisión muy frecuente y donde las personas se han expuesto durante mucho tiempo, se puede generar anemia materna con morbilidad, pero usualmente no hay tantas mortalidades y afectaciones en el feto, sí en el peso, pero no abortos en aquellas madres que se encuentran infectadas, siendo mucho más fuerte en aquellas primíparas. Listo. Esas complicaciones durante el embarazo pueden producir abortos, partos prematuros, mortalidad del feto, muerte perinatal, hemorragias y, sobre todo, infecciones congénitas han sido reportadas tanto en vivas como en falciparum. Hay paludismo por transfusión sanguínea, claro que sí. El paludismo puede sobrevivir hasta 2 semanas en sangre refrigerada, por tanto, si una persona requiere una unidad de sangre, pues puede y esa unidad de sangre no ha sido bien tamizada, puede infectarse, pero es algo que es posible, pero que ya no es algo que suceda en los bancos de sangre, porque todas estas unidades han sido tamizadas. Y cuando hablamos de diagnóstico, existen muchas formas de hacer diagnóstico. La forma más clásica es la parte parasitémica, es hacer gotas gruesas, que es un método de concentración, donde se pone la sangre, la concentra y la tiñe, o extendido de sangre, donde puede observar los diferentes estadios del parásito dentro o fuera de la célula, dependiendo de su ciclo de vida. Pero también tenemos algunas pruebas serológicas que van a mirar si hay exposición, PCRs, IFE y ELISAs, y también tenemos pruebas rápidas, tal como las que hicimos en el laboratorio para Chagas. Es importante conocer que se pueden hacer, se pueden tener. En Colombia sí es una red de microscopistas, entonces no necesariamente se requiere de un personal altamente calificados, no personal entrenado. Entonces usted está metido en el Parque Nacional de los Ocarros, allá en el Bichada, por ejemplo, y allá hay comunidades indígenas donde las personas tienen un microscopio y sus colorantes y se entrenan para que puedan identificar la presencia de Plasmodium. Es decir, hacer diagnóstico en situ, coger las placas, después son llevadas a las secretarías de salud, donde son evaluadas. Pero lo que usualmente se hace es tratar de tener esas redes de microscopistas que ayuden
al diagnóstico y principalmente a la entrega del tratamiento. Una de las cosas como uno puede frenar el tema de la malaria, los focos de activos es identificar y hacer el tratamiento para que se frene la transmisión y obviamente utilizar el toldillo que se requiere para que las personas no se infecten. Listo, en el mundo la malaria es 91% de los casos sucede en África. Nosotros hemos tenido lugares del país donde hemos llegado y hemos encontrado niños de 1 año sin registro civil, poblaciones indígenas que no sabemos que para el Estado colombiano no se han registrado, no son ciudadanos colombianos porque son personas que han nacido, no ha habido registro y que se mueren por malaria. Entonces tenemos una gran cantidad de niños en comunidades indígenas donde esa Colombia profunda, esa Colombia apartada, donde no hay servicios de salud, donde el microscopista se le daña el microscopio, donde no hay pruebas rápidas, donde no hay forma de hacer diagnóstico y la gente se muere, sobre todo los niños, porque tenemos transmisión activa en muchos lugares de Colombia, en la región del Caribe, en Urabá, acá en el Magdalena Medio antioqueño, en el Bajo Cauca antioqueño, en toda la zona minera de Antioquia, hay alta transmisión y la malaria está muy asociada a la minería, claro, porque la gente se mete en lugares donde hace lavados de tierra para sacar oro y hay charcas y hay lugares de crianza de los mosquitos y se generan focos gigantes de transmisión. En los llanos en la frontera colombo-venezolana, en la zona de Puerto Inírida, Puerto Carreño, donde se comercializa la mayor cantidad de oro que sale de Venezuela, hay tráfico y hay carteles que comercializan con los medicamentos para la malaria, porque lo hacen cambio por oro, inclusive porque es una zona de alta endemicidad y con problemas de gobernanza, no sabemos si es de Venezuela o Colombia, pero entonces la gente se la soluciona. Esa es la malaria en el mundo, el mapa de malaria en el mundo. Tenemos transmisión en toda América. Brasil es el país, obviamente, que mayor casos reporta. Igual Colombia, en Venezuela, producto de la situación política, no sabemos bien cómo está la situación, pero se entiende que hay una alta migración de población venezolana. Esa región de África subsahariana es la zona de mayor transmisión y la mayor mortalidad en el mundo está acá. Digamos que el mayor problema de mortalidad de malaria sucede en África, pero también tenemos en el Mediterráneo, en toda esa zona de Asia. Como ven, es una enfermedad que es cosmopolita, sucede en todos los lugares y sobre todo en aquellos lugares de países en vía de desarrollo. Bueno, saquemos de ese lugar a India, pero no es generalmente en vía de desarrollo. Estos son los mosquitos transmisores de la malaria, son del género Anophelinus. Una de las cosas más relevantes de esos mosquitos, miren, es su forma de picar. Por ejemplo, las comunidades indígenas, en el Bichada, en el llano, le llaman el pullón. Miren que el chuza, él no se para como un Aedes aegypti, él se para como una flecha. Usualmente su forma de alimentación es en 45 grados. Se para allí la hembra y empieza a alimentarse. Una cosa también muy relevante y muy importante cuando uno hace estudios de campo es la captura de las larvas. Uno de esos mosquitos, a diferencia de los mosquitos del dengue, por ejemplo, solamente ponen sus huevos en ambientes naturales. Mosquito Aedes aegypti, que es el vector de dengue, que lo tenemos acá urbano, pone sus huevos en floreros o en albercas, en llantas, en zonas muy urbanizadas, ¿cierto? En zonas donde acumulamos agua, ya sea porque no hay acueducto o porque queremos tener un florero, porque hacemos un mal manejo de las llantas, etcétera. Así funciona Aedes, pero en los anofelinos no. Los anofelinos solamente ponen sus huevos principalmente en fuentes de aguas naturales, en ríos, en quebradas, ¿sí? Muchas veces con movimiento. Y una forma particular de capturarlos a ellos son las larvas siempre se posan de manera perpendicular en el agua. Entonces uno utilizando un cucharón, coge el cucharón y saca todas estas larvas que se encuentran así de manera perpendicular en el agua y las toma para hacer la identificación, ¿cierto? Entonces hay una pupa, una larva, los huevos, la hembra pone los huevos en el agua, los huevos se transforman a larvas que usualmente están así, ubicada de manera perpendicular y posteriormente se transforman en pupa donde salen adultos y hembras. Después de la cópula, las hembras van y toman sangre para poner los huevos. Y una de las cosas interesantes de los mosquitos es el tema de la competencia y la capacidad vectorial. La capacidad y competencia vectorial son un par de términos que se emplean para, para saber, por ejemplo, cómo es qué es lo que tiene la competencia, por ejemplo, es la relación entre el patógeno y el vector. Es decir, si el vector es capaz de infectarte con ese patógeno.
Mientras la competencia, mientras la capacidad vectorial, que es lo que decimos acá, va a depender no solamente de la virulencia, de la capacidad del insecto para alimentarse de un mamífero, de un humano, sino de la capacidad que tiene ese patógeno de generar una virulencia. En ese sentido, la capacidad vectorial relaciona tres factores: insecto, mamífero y vector. ¿Cierto? La capacidad vectorial. Mientras la competencia vectorial solamente relaciona la interacción que hay entre el patógeno y el vector. La capacidad vectorial entonces ha sido muy estudiada por biólogos para determinar cuáles son aquellas especies que tienen mayor proporción, mayor capacidad, ¿cierto? Miren, acá hablan de competencia vectorial, de interacción, pero tener la capacidad de transmitir, de ser eficiente, es lo que llamamos capacidad vectorial y es lo que utilizamos para determinar si un vector es buen transmisor o no. Ese es un mapa de distribución de los insectos en continente. Nosotros tenemos tres principales vectores en Colombia, que son Anopheles darlingi, que lo tenemos por acá en la zona de Darlingi, lo encontramos en el Orinoco, en toda esta frontera, toda esa parte del Orinoco, en Venezuela, en todos los llanos del Caribe, perdón, en todos los llanos orientales. También tenemos Darlingi en toda esta parte del Urabá antioqueño, de la costa Caribe. Tenemos a Núñez Tobari, que es muy asociado al Pacífico, también lo tenemos en el Urabá costeño, y Albimanus. Estos tres vectores son los principales en Colombia, son los que llamamos vectores principales, son aquellos que generan mayor capacidad, ¿sí? Capacidad. También tenemos otros vectores como Aquasalis, que es el que tenemos actualmente como modelo para el estudio para el estudio de los plasmodios, como modelo biológico de infección de plasmodium. Y tenemos estos vectores que son los más relevantes, los más relevantes. No tenemos evidencia aún de resistencia, por lo menos en esta parte del mundo, no en Colombia. Ese es Anopheles darlingi, miren la posición como pica, y ese es Anopheles Núñez Tovar. Yo les mandé este artículo, Deforestación, Ecología y Malaria, el desafío en la Amazonía, y me gustaría que lo leyéramos y lo discutáramos después. Bueno chicos, muchas gracias por la atención. Nos vemos más tarde.